Muy buenos días, estimados oyentes. Damos comienzo al programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Buenos días, estamos en un domingo radiante y queremos presentar hoy aquí con ustedes a José, Félix, Juan Carlos, quien les habla Manuel, y nuestro operador siempre presente, Roberto Pato Molina. Bien, queremos complementar un poco el tema que hemos estado trabajando en la audición anterior, que hablábamos sobre la muerte. Y de alguna manera era la relación que nosotros podíamos mantener con ella como parte de la vida. Y como complemento de esto, hoy queremos hablar de nuestra relación con la vida. Y ese es el tema que nos convoca en este momento. La vida es cambio. La vida es lo que nos sucede instante tras instante. La vida es nuestra planilla de experiencias. Es nuestro campo de experiencias. Y como nuestras experiencias van cambiando, porque la vida es cambio, es importante que nos hagamos conscientes de esa relación que tenemos con la vida. Cuanto mejor nos comprendemos a nosotros mismos, a nuestras experiencias, mejor se hace la relación con la vida. Cuando nos relacionamos con la vida al nivel de reacciones inconscientes, yo no sé lo que me pasa, ¿qué diablo? Siempre me pasa esto a mí. Y bueno, hay que aguantársela. Expresiones de ese tipo no nos ayudan. No entendemos lo que nos ocurre. Y no aprendemos de nuestras experiencias. Y la vida no solamente es cambio. Es el aula de las experiencias de todos los seres humanos. El aula del conocimiento de la vida. Yo también pienso que la vida es una serie de experiencias, no solamente la que nos pasa a cada uno de nosotros, sino lo que pasa en toda la humanidad y en toda la historia. Es algo que vamos aprendiendo constantemente de todo lo que nos va pasando, todo lo que vamos conociendo, todo lo que vamos concientizando. Es como una enseñanza permanente, es como un querer tomar los elementos que nos da la vida para crecer siempre. En ese aprendizaje que tenemos en la vida, esa relación de aprendizaje que tenemos con la vida, es importante que no tengamos, que lo tomemos como un aprendizaje y no tengamos un rechazo por lo que nos pasa. Va a haber y hay acontecimientos oscuros, acontecimientos claros, pasajes llanos de la vida y otros dificultosos, relaciones difíciles y relaciones más amorosas. Todo nos enseña, de todo tenemos que aprender. Y la relación con la vida, creo, que es tomar la responsabilidad que nos da la circunstancia, la responsabilidad que nos enseña, la responsabilidad de aprender y siempre crecer en pos de un mundo mejor. Cuando, por ejemplo, practicamos algo, supongamos que pertenecemos a un coro y tenemos que ensayar y vamos ajustando y el director del coro nos va corrigiendo y las partes que cuestan se vuelven a repetir tantas veces como sea necesario, y esto crea una condición en que uno va, como se decía recién, aprendiendo, vamos ensayando, vamos perfeccionando algo que queremos realizar. Pero con la vida pasa algo paradójico. No podemos ensayar la vida para después vivir. Todo lo que vamos haciendo ocurre en la vida. Por eso es tan importante, dentro de nuestras posibilidades,
ir tomando conciencia, no solo qué significa teóricamente para nosotros, para cada uno la vida, sino a dónde quiero llegar, qué quiero hacer con mi vida, qué propósito tengo, hacia dónde apunto. Y todo esto es tan importante porque el tiempo pasa, los segundos pasan, no solo que pasa el tiempo, sino que no es un ensayo. Lo que hagamos mal, quedó mal hecho. Que de ahí podemos sacar aprendizaje, que de ahí podemos corregir, ninguna duda. Podemos empezar mientras tengamos vida, todas las veces que podamos y queramos. Pero no es un ensayo, forma parte de la vida. Y así nuestro pensamiento y lo que nosotros nos vamos diciendo forma parte también de la vida. Entonces, un profundo respeto por cada uno y por nosotros mismos hace que este aprendizaje sea más fluido. Hay 3 dimensiones dentro de la cual nosotros podemos considerar mi vida. Cuando mi vida se reduce a lo que ocurre en el pequeño núcleo de los intereses personales, mi relación o nuestra relación con la vida se reduce al ámbito de nuestras circunstancias particulares. Cuando mi vida incluye la sociedad circundante, nuestra relación con la vida se expande hasta incluir esa sociedad. Y cuando mi vida es toda la realidad que podemos aprehender con nuestra conciencia, nuestra relación con la vida abarca a toda la humanidad, al universo y a lo divino. Como decía Manuel, hay 3 niveles. En esos 3 niveles nos ubicamos de acuerdo a nuestro desenvolvimiento espiritual. Por eso CAF impulsa y promueve el desenvolvimiento espiritual de las almas, de los seres humanos. Porque tomar conciencia de nuestra relación con la vida es la única condición, digamos, la única propuesta que la vida nos ofrece para mejorarla, para reconocer. En la vida, aparte de lo que se decía, del plan que nos hacemos, el plan pequeño para nuestro mundo circundante, el plan más amplio para la sociedad en que vivimos y el más amplio de todos, hay que tener siempre un plan B. Por ejemplo, yo recuerdo que en una oportunidad estábamos en un retiro, en una casa de retiro, con muchos compañeros espirituales de CAF. Habíamos preparado la comida. Éramos alrededor de 15 personas. Y la persona que me ayudaba en la cocina, porque en ese retiro, aparte de dar el retiro, me tocaba cocinar, me dice, ¿y si llega? Bueno, nombró varios hijos, varios miembros de CAF que venían de otra provincia, alrededor de 5 personas. Le digo, bueno, hagamos un plan B. El menú de hoy ya lo tenemos preparado, pero si llegan esas 5 personas, podemos agregar esta cosa y esta cosa. Bien, comenzamos a almorzar y de pronto, cuando ya estábamos en el postre, llegan los 5 miembros de CAF bastante entristecidos porque el ómnibus había tenido un desperfecto y se demoraron. Le digo a la persona que me acompañaba en la cocina, acá entra a actuar el plan B. Sí, claro, vamos a poner el plan B. Y todo salió bien. Es decir, siempre hay que tener una alternativa sonriente frente a los cambios que la vida nos propone. No es un castigo. Como se decía al principio, es una fuente de experiencias. Y las experiencias hay que aprovecharlas. ¿Por qué? Porque los cambios de experiencia promueven nuestro desarrollo espiritual, agudizan nuestra inteligencia, sensibilizan nuestro sentimiento y nos ayudan a expresarnos con las palabras que las circunstancias necesitan y no con la bronca o con la euforia que momentáneamente nos puede invadir. Así y todo, me parece que también la vida nos presenta a veces circunstancias extremas, difíciles, dolorosas,
que hay que afrontar y que a veces no dependen solamente de la decisión que uno tiene, sino que es la circunstancia, el entorno, la vida que se ha presentado así. Por ejemplo, hoy estamos conmemorando un aniversario importante para ciertas partes del mundo y también para nosotros. Se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. Ese acontecimiento, no la caída del muro de Berlín, sino toda la historia anterior desde la construcción, fue bastante dolorosa para muchos alemanes que tenían las familias en el otro lado. Había un Berlín del este, comunista, y un Berlín del oeste, bajo el ejido de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y que por supuesto no tenían comunicación. Mucha gente tenía que escaparse de un lado para el otro, y bueno, vivió distintas circunstancias muy difíciles. Durante 28 años. 30 años. 30 años. Sí, 33 décadas. Y cuando veíamos unos videos anoche respecto a la historia de ese acontecimiento, veíamos el dolor de la gente, las lágrimas, la desesperación, pero también veíamos el contraste después, la algarabía, el furor, la felicidad, cuando caía el muro y volvían a hacer las cosas como eran antes o con nuevos horizontes. Estos dos contrastes que presenta la vida son necesarios para el crecimiento espiritual. Con uno y con otro tenemos que trabajar, tenemos que concientizar y seguir adelante, porque somos todos seres humanos. En esto, como en varias de las cosas que se vienen diciendo, podemos ver dos aspectos importantes. Un aspecto es lo que nos viene a nosotros, a cada uno, lo que podríamos decir desde afuera, aunque esta expresión habría que revisarla, pero para podernos entender. Desde afuera quiere decir que no depende de mí como persona. La construcción del muro de Berlín, como se decía recién, o simplemente cuando la misma gente lo echó abajo. Quiere decir que hay un aspecto que depende de mí y eso es lo que sobre lo que me tengo que centrar. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Y ese hacer no es solamente con las manos. Empieza con el pensamiento, empieza o sigue según las personas con el sentimiento, y también es pero muy importante qué me digo a mí mismo, porque si ante un error me siento mal y me siento vencido y que no sirvo para nada, ese es el mensaje que me estoy dando a mí mismo, y así estoy construyendo la vida, mi vida y la de las personas que me rodean. En cambio, si ante un error, el error externo es el mismo, digo, bueno, a ver, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo hago para que afecte lo menos posible a los demás? La posición es totalmente distinta, el aprendizaje es distinto y la vida misma se hace distinta. Fíjese que nosotros estamos hablando mucho de las situaciones difíciles o dolorosas, pero se dan casos donde hay personas que lo tienen todo, es decir, tienen la familia, tienen un buen pasar, tienen sus hijos, es decir, están plenos aparentemente, pero desde la perspectiva basada en la problemática personal, es esto independiente de los afortunados o desafortunados de los demás. Podemos creer cuando en realidad nos encontramos indiferentes a lo que le sucede a los demás, que nuestra vida no tiene sentido, ya que desde nuestro punto de vista no apreciamos los dones que poseemos, los bienes que tenemos y nos centramos en lo que nos falta. Siempre hay algo que nos falta y nos amarga. Cuando nuestra relación es consciente con la vida, tomamos lo que nos ocurre como un medio de participación. Lo que nos pasa ya no es una interpretación como infortunio, y en unos casos y en otros como privilegio o en otros. Cada experiencia es parte irreparable de un acontecer que es universal,
es social, es familiar y también personal. Ciertas cualidades nos ayudan a expandir la definición de lo que es mi vida. Empecemos por las fortalezas. ¿Qué características nos dan fortaleza? La humildad, el desapego, la participación y la reverencia. ¿Qué oportunidades en la vida nos brindan estas fortalezas? La humildad nos brinda la oportunidad de hacernos conscientes de nuestras limitaciones. Nos ayuda a reconocer como temporaria la realidad que percibimos. Y esto nos pone en condiciones de aprender de todo y de todos. La otra fortaleza, el desapego. ¿Qué oportunidad nos brinda el desapego? Nos da conciencia de lo pasajero de la vida individual. Somos una chispa en la eternidad. Fulgura y desaparece. Nos libera de la carrera contra el tiempo. Ningún bien exterior a nosotros es permanente. Además, el desapego de los frutos de nuestros esfuerzos nos permite descubrir la eternidad del devenir. La otra fortaleza, ¿qué oportunidad nos brinda? La participación. Nos da conciencia de la condición de la humanidad, a la que obviamente pertenecemos. Nos ayuda a extender el límite de lo personal y a incorporarnos a la realidad que nos circunda. Y al participar, integramos mi circunstancia particular y damos unidad a nuestra vida. ¿Cuál es la última fortaleza? La reverencia. La reverencia nos hace reconocer lo divino en las diferentes circunstancias de la vida. La reverencia nos hace sentir que lo que está a nuestro alrededor trasciende nuestra comprensión. Nosotros tenemos una comprensión de lo divino y decimos que está más allá de la capacidad intelectual del ser humano actual. Por más que hagamos definiciones, por más que las diferentes teologías se empeñen seriamente en dar explicaciones, todo eso son palabras frente a la magnitud de lo que es lo divino. Y esta reverencia nos mantiene abiertos y permeables al mensaje de la vida, a la presencia divina que está continuamente con nosotros, está en nuestro corazón, en el corazón de todos los seres humanos, y nos permite expandir nuestra visión de la realidad. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en la relación con la vida, que muchos de los problemas que nosotros tenemos son consecuencia de nuestra propia conducta. Y para eso tenemos que recordar nuestra historia personal, nuestro propio pasado. Enfrentemos los resultados de las decisiones que hemos tomado y debemos aprender a discernir las consecuencias de lo que vamos a tomar. Cuanto más armónica es nuestra relación con la vida, más profundamente comprendemos su mensaje y podemos expandir nuestro trabajo en la misma. Hay que conocer también, lo sabemos, que todo es transitorio en la vida, pero tomar la distancia, tener la óptica apropiada para evaluar los acontecimientos, es un hábito que nos beneficiaría mucho. Un dolor se sufre, pero pasa. Una realización es un paso indiscutible, pero los desafíos continúan siempre. El ejercicio de tomar distancia permite dimensionar las experiencias para que no desfiguren la visión de la vida, y así tengamos la esencia del conocimiento, la esencia del crecimiento, la esencia del amor,
que nos permite seguir adelante. Vamos a invitarlos con un tema musical que en realidad es una obra de Johann Sebastian Bach que ya hemos escuchado otras veces. Esta es otra versión, pero es maravillosa esa música. Jesús, alegría del hombre. Era entonces el coral de Johann Sebastian Bach, Jesús, alegría del hombre, un coral compuesto principalmente para coro y órgano y que después sufrió muchísimas versiones, adaptaciones a distintos instrumentos, como también música vocal. Johann Sebastian Bach, autor alemán, el representante quizás más grande de todos los tiempos y del estilo barroco, nació en Alemania en 1685 y muere también en el mismo país en 1750. Ha compuesto tanta cantidad de cosas y en tantos estilos que es impresionante. Música vocal, música instrumental, música religiosa, música profana, tomando todos los estilos, todas las características que tenía la música de su tiempo y llevando a la polifonía, que era la técnica que él usó prácticamente en toda su música, a la perfección prácticamente insuperable. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones FM
radio-flash.com, todo con minúscula y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. El sitio web de CAF es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula C-A-F-H. El correo para comunicarse con nosotros sobre el programa es infocaf@gmail.com. Estamos transmitiendo en Radio Flash FM 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa es 3546-420-007 o 3546-538-109, 538-112. Para Santa Rosa de Calamuchita, encuentros de meditación y diálogo en Los Nogales, en Camino Provincial y calle 26, los viernes de 17:15 a 18:15 horas. Para más información, comunicarse al 420-564 o al WhatsApp 3546-541-674. Les recordamos también a nuestros amigos de Buenos Aires que tienen el programa Radio Vuelos o Vuelos CAF todos los sábados de 16 a 17 horas en YouTube radioalacalle.com en directo hasta el sábado 30 de noviembre en esta temporada. Vamos a continuar en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y hoy es un día muy especial porque hemos recibido la visita, estamos grabando en nuestra casa, en nuestra comunidad, la visita de Ricardo Leguitán y Viviana Vázquez. Así que muy buenos días, son amigos nuestros de años, así que... Pero sí, ya somos familia prácticamente y es un gusto estar. Y aparte somos como colegas, nosotros tenemos el programa Caminemos Juntos y ustedes están en el programa Radio Vuelos de Buenos Aires. Es un encuentro de radio. ¿Es Radio Vuelos o Vuelos CAF? O las dos cosas. Nunca lo sabemos nosotros, porque lo llamamos de las dos maneras. Depende del día, ¿no? Dinámico. Sí, vuelos Radio CAF, Vuelos puede ser. o Vuelos Así que CAF. somos colegas, Colegas. de locutores de radio, o pretendemos ser locutores de radio. Estamos entre profesionales, digamos. Bueno, ahora queríamos sacar un tema, porque ha estado ahí como revolviéndose en el caldo, sobre la empatía. Habíamos hablado un poquito afuera del micrófono acerca de la empatía con Ricardo, y nos gustaría saber primero qué idea tiene de la empatía. ¿Y qué podemos después enfocar respecto a eso? A ver, yo le cuento algo que vengo percibiendo últimamente. A mí me conmueve el dolor del otro. Me pasa muchas veces, no solamente con el reino humano, me sucede con el reino animal. Yo voy en la ruta, cuando venimos muchas veces a Córdoba, y veo los animales en los carros, jaula, y no puedo dejar de ver la angustia en los ojos de los animales. Y obviamente que lo vivo mucho más en la gente. Hoy estamos viviendo en el mundo un momento que, por lo menos en América Latina, donde uno pone a prueba todo ese tipo de valores, ¿no? Perdón, en ese caso, empatía sería como el sufrimiento del otro. Claro, estar en los mocasines del otro, sí, ¿no? En los zapatos del otro. Ahora, empatía tendría que ser, o abarcaría también la felicidad del otro. Seguro, eso es una visión muy positiva de su parte. Y a veces creo que también es hasta más difícil. Porque cuando uno ve que a otra persona le va bien, uno empieza claro, tiene que correr el riesgo de no sentir envidia por esa situación, ¿no? Pero siempre la empatía es una capacidad de vaciarse, de alguna forma, ¿no? De dejar de pensar desde uno mismo y empezar a pensar desde el otro, sea en el dolor o sea en la alegría, ¿no? Claro. Y una vez que uno percibe el dolor del otro porque ve su sufrimiento, su limitación o su condición, ¿qué puede hacer?
Bueno, primero, por lo que yo estoy escuchando, realmente la empatía tiene que ser algo que sale desde las entrañas de uno, digo así, ¿no? Obvio que está involucrado el corazón. Si yo siento el dolor del otro, a mí me está doliendo. Si siento la felicidad del otro, yo también soy feliz. Hay como una especie de unión, de un amor que se está dando. Y muchas veces, en tantos años he escuchado la empatía en que uno tiene que pasar una experiencia, como la pasó el otro, para empatizar. Y eso es verdad, se da, pero a mí me parece que también es grandioso cuando uno, sin pasar la experiencia, empatiza con el otro, claro, sí, desde el sufrimiento y desde el amor. Yo apunto al desenvolvimiento del ser humano, ¿no? Es decir, justamente para desenvolvernos se nos presentan muchas experiencias en la vida. Y uno ahí se ve qué tan involucrado está en su trabajo interior, qué tan involucrado está en empatizar con el otro, con el medio. Hablamos desde el ser humano, Ricardo hablaba desde el reino animal, y yo creo que en este momento, en mi opinión, el planeta nos está pidiendo que tenemos que empatizar con Gaia, con la Tierra, porque es nuestra casa. Nos cuesta mucho, y ahí retomo que tal vez tenemos que pasar el sufrimiento de la Tierra, como estamos viendo tantas tragedias, tanto que la Tierra nos está diciendo paren un poco, como para empatizar. Ahora, el desafío está en qué hago yo desde lo pequeño, cómo empatizo desde mi pensar, desde mi sentir. Sabe que mientras usted hablaba, me hizo recordar una de las reglas que hay en nuestro grupo, en la vida de comunidad, que dice más o menos así: el error de uno sea asumido por todos, y el triunfo de otros también sea asumido por todos, para que desaparezca lo bueno o malo de uno y solo quede el alma de la comunidad. La teoría es esa, que vendría a ser una especie de empatizar en un grupo para perder la individualidad y quedar como grupo en sí, como conjunto. ¿Eso lo ve usted también algo cercano a la empatía? Sí. A ver, yo mientras ustedes hablaban pensaba en el inicio, después de su pregunta, de qué es lo que uno puede hacer, ¿no? Y yo creo que se acabó el tiempo de las palabras, se acabó el tiempo del compromiso con la vida. ¿Y ahora? Y bueno, yo le digo, por ejemplo, desde mi punto, yo hablé del reino animal. Por ejemplo, hace 20 años que yo soy vegetariano. Entonces yo tomé una acción concreta, directamente sobre el tema. Ya tengo una acción concreta, que es lo menos posible perjudicar al reino animal, en lo que pueda. Yo sé que después salen aquellos que dicen, bueno, pero que si los zapatos, que si el cinturón, que si comes huevo, que si comes lácteo. Yo respeto todo eso, es cierto, pero me voy acercando que por lo menos ya hace 20 años que no como ningún tipo de carne. Y lo otro es, con respecto al ser humano, también se acabó, me parece, el tiempo para mí de las palabras. Entonces, cada uno puede hacer lo que le da el cuero, hablando, ¿no?, con un término no muy vegetariano, pero lo que le va dando, claro, lo que le va dando sus capacidades y sus posibilidades. Entonces, para mí una manera de hacer algo por la humanidad, que en este momento, y empatizar con la humanidad, es hablar de CAF. Y ser en CAF lo mejor posible, lo más perfecto posible. Llegar, ¿no? Yo sé que la palabra perfección tiene una carga muy pesada, pero apuntar hacia allá, aunque esté a millones de años luz. Claro. Divulgar lo que nosotros hacemos en CAF, que no somos perfectos, que tenemos defectos y virtudes, pero que estamos buscando y que estamos tratando de generar un mundo mejor. Como hay otros grupos espirituales, yo lo digo en la radio, que son muy serios y también lo hacen. No es el único, no hay un espíritu mesiánico y una pretensión de adjudicarnos a nosotros mismos. No hay muchos grupos. La capacidad. Hay mucha gente que está haciendo. Y creo que afortunadamente es así, porque si no, el mundo hoy no sé qué sería.
Y la suma quizás de todos esos grupos es lo que va quizás a complementarse y a transformar. Hace el balance entre lo bueno y lo malo que nos está tocando vivir hoy, ¿no? Sí. Yo quería compartirles algo cuando estuvo el tema de los incendios, que no sé si han terminado honestamente, que tanto fue en la Amazonía como en África, que de eso a nosotros no nos llegó, o nos llegó muy poco, y en otras partes. Entonces, yo no sé por qué me afectó mucho. No era una cuestión consciente. Entonces yo creo que a todos nos toca todo. A veces somos más conscientes, a veces no. A veces no nos damos cuenta qué nos pasa, pero no estamos bien. Y no es una cuestión personal. Entonces yo creo que también, yo uniría a todo esto que venimos diciendo recién, y como decía también recién José, poder tener empatía aún con aquellos aspectos que son positivos, que son buenos, que son sanos, ¿no es cierto? Yo creo que es necesario, es básico. Pero para que todos podamos ser felices, es decir, la felicidad no existe, me parece a mí, desde la óptica personal. Podemos tener buenos momentos, todos tenemos buenos momentos, gracias a Dios, si no, no sé cómo seguiríamos. Pero hablando de una felicidad y de un bien común, creo que todo nos toca a todos. Entonces quizás, como también decía Viviana, hacer un poquito cada uno para hacer que todos nos acerquemos a ese ideal. No importa cuánto nos cueste, nos va a llevar toda la vida, pero creo que vale la pena. Sí, ¿iba a decir algo de la empatía? Algo. A ver. Diga. Todas las noches, cuando estoy haciendo las oraciones en mi habitación, antes de hacer el examen retrospectivo, le agradezco a la Divina Madre lo que estoy viviendo y también los dolores que me toca pasar debido a la edad que tengo, ¿no es cierto?, que son propios de la edad. Y le agradezco porque yo sé que hay muchas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de acercarse a un hospital, que padecen olvidados de todos. Y abro mi corazón para que ese dolor de los digamos, de la gente que está en el máximo de pobreza, me toque. No me defiendo de eso. Quiero sentir, como ustedes decían, empatizar, estar al lado de ellos. Y ruego, todas las noches hay ciertas oraciones que digo con esa intención. Lo mismo con respecto a las personas que quieren desenvolverse espiritualmente. Me toca el privilegio de tener que atender a dos personas, un hombre y una mujer, que de pronto han aparecido en mi vida, por cierto que José lo sabe, pidiendo que les enseñara a meditar. Pero esa petición no forma parte de un grupo de CAF. Entonces, de pronto, el día de la entrevista, que normalmente para uno es un miércoles a las 3:30 de la tarde y la otra es un jueves a las 3:30 de la tarde, no se puede realizar. ¿Y por qué? Y la última vez fue algo que me apenó. Habían entrado ladrones en su casa cuando ellos no estaban y estaba desesperado. Bueno, yo oré por él durante la noche las oraciones que sé hacer para ese motivo, y al día siguiente a la mañana lo llamé por teléfono y me agradeció muchísimo la llamada. Ya se sentía mejor. La oración tiene poder. La oración llega. Cuando lo que lo mueve no es una repetición mecánica de palabras, sino un sentimiento con un propósito, con una intención, llega. Y lo sé porque los hechos me lo demuestran. Entonces, creo que es muy importante que tengamos confianza en el poder de la participación. La participación, como ustedes decían, no se limita solamente a CAF, es a todo el mundo. Hay un comentario que me gustaría hacerles, y es que nosotros estamos tratando en el programa Caminemos Juntos de abrir el espectro de las ideas y las creencias religiosas. Hemos estado haciendo unas entrevistas
al rabino de Córdoba, a uno de los rabinos de Córdoba, a un grupo Vaishnava, de una organización que viene del hinduismo, y hemos visto que en los distintos caminos con los que hemos podido contactar, todos buscan el bien, todos buscan el mejoramiento humano, todos buscan que creamos un mundo mejor. Entonces hay fuerza espiritual, hay fuerza material, hay fuerza real para construirlo. Me parece que estamos nada más que a veces un poco descoordinados, porque no nos encontramos normalmente con los otros caminos. Cada uno tiene su idea y empuja para su lado. Pero quizás coordinándonos, quizás conociéndonos, podamos hacer ese esfuerzo común que tenga una fuerza multiplicada al unirse, ¿no? Claro, ustedes habrán visto, porque no es nuevo, el experimento musical, artístico de Daniel Barenboim, claro, con esa orquesta maravillosa donde los chicos, judíos, yo los escuchaba, sí, claro, entre los judíos y musulmanes, palestinos, sí. Y los chicos aprendieron a comprender qué cosas los unían. Ellos no hacían hincapié en las cosas que los separaban. Ellos pensaban en las cosas que los unían, y los grupos religiosos o los caminos espirituales, todos tenemos un montón de cosas que nos unen. Después que uno se vista de rojo, el otro de negro, sí, que piense de una forma o que ore de la otra, eso es secundario. Yo pensaba lo que decía el señor Juan Carlos recién con la oración, y yo creo que la oración, cuando uno es una oración hacia sí mismo, buscando un objetivo, un ruego, en propio beneficio, la oración es empatía en acción. Y otro concepto que me parece muy interesante es el siguiente: uno no llega a la empatía con esfuerzo y con trabajo. Uno todo lo que hace con la empatía es afirmarla. Todo el esfuerzo y el trabajo llega después, para lograr afirmarla. La empatía llega sola y llega por la apertura de la conciencia del hombre. Cuando uno abre su conciencia, empieza a ver al otro. ¿No? Deja ese viejo refrán, ¿no?, de que uno se siente el ombligo del mundo. Entonces no es que uno pueda hacer un esfuerzo y decir, no, ve algo y voy a decir, vi que alguien está sufriendo en tal lado, entonces voy a tratar de ser empático. No. Si uno lo vio, ya es empático. Claro, si lo vio, porque ya está. Porque si no, pasa de largo y no lo ve. Sí, así es. Entonces todo lo que después hace es el trabajo para afirmar, para buscar mecanismos, para ver sus propias posibilidades, para llegar al otro. Y es más, ya no es el otro, porque ya el otro no existe, el otro es uno mismo. Una parte de uno. Esto que dice Ricardo, siempre lo charlamos y no tenemos el mismo punto de vista, pero lo interesante es que vamos construyendo una comprensión mayor. Él siempre habla que no hay que hacer nada, el tema del esfuerzo, y yo le digo, será que un poquito a mí me gusta mucho la docencia, y me gusta la docencia conmigo misma, y le digo que muchas veces para tener el terreno claro hay que desmalezar. Entonces hay una labor intelectual al principio de tener la idea. La labor sería la empatía como idea intelectual. Y lo otro está ahí, el trabajo interior, que es lo que uno hace con el desenvolvimiento. Tengo que empezar a limpiar el terreno, remover la tierra, poner la semillita de la empatía. Y quizás no soy una buscadora, sino una exploradora. Llega un momento en que ahí engancho con la idea de Ricardo. Llego a decir, ya no lo pienso, ya me nace ese sentir. Por el otro, por el planeta. El descubrimiento. Y sobre todo también, miren, esto también es interesante, empatizar con uno mismo. Es interesante, es decir, si uno puede empatizar con uno, con lo que trae, con todo como fue formado, y quererse, y trabajar en equipo con uno mismo, esa empatía es difícil. Pero eso es lo que uno aprende con el trabajo interior que hacemos, todos estos caminos. Recién, cuando nos recibió Félix, yo le decía que
para mí es una escuela de vida, es decir, empezar a autoconocerse, empezar a trabajar por el bien común, empatizar, pero hay que empezar desde uno. Sí. Es un trabajo conjunto. A veces puede pasar que las circunstancias de la vida provoquen esa empatía. Y me acuerdo de un videíto que vimos nosotros acá en YouTube, donde es un dibujo animado, una persona muy ensimismada camina por la calle, no ve la necesidad de una chica, de una nena que se le escapa el globo, de otra señora que se le cae un carrito, hasta que llega a una esquina. Resulta que una señora se agarra de su brazo, es una señora ciega, y parece que está pidiéndole que le haga cruzar la calle. Eso le hace despertar, es un dibujo, pero es muy alegórico, porque puede pasar, eso le hace despertar que existen los demás. Y entonces después, cuando pasan otras circunstancias, él sí está dispuesto a ayudar a los demás. Pero es una cuestión fortuita de la vida, hace que uno despierte. Y entonces esa cuestión de que después empieza a empatizar con los demás. A mí me pasó algo parecido en Córdoba. Un segundito. Yo quería agregar a que termina eso, justamente cuando ve a otra persona muy ensimismada en la esquina, él se pone unos anteojos oscuros y lo agarra del brazo. Sí, así es. Hace lo mismo como para provocarle al otro. Recuerdo que en una oportunidad estaba en Córdoba y era la época que hacía muchas diligencias y yo siempre caminaba apurado porque no me daba el tiempo para todo lo que tenía que hacer. Llego a una esquina y veo un hombre alto con bastón blanco, es un ciego. Tenía que cruzar la calle. Y la gente pasaba a su lado a toda velocidad y él tanteaba con el bastón el cordón de la vereda. Entonces lo tomo del brazo y le digo, ¿lo ayudo a cruzar? Ay, sí, señor. Entonces vamos despacito, despacito. Venía un coche y yo le paro así con la mano y el coche paró. Y cruzamos, claro, nos vio. Entonces cruzamos y le digo, bueno, ya estamos en la vereda. ¿Usted sabe dónde tiene que ir? Sí, yo sé. Muchas gracias. Y es importante olvidarse de uno mismo cuando tiene que hacer las cosas. Mi apuro, todo está bien, pero en ese momento lo prioritario es esa persona. Tenerlo muy claro, está buenísimo. Sí, yo le digo otra cuestión que yo aprendí al revés. Yo vi una vez un ciego en una esquina que iba a cruzar, yo era el apurado y no lo ayudé. Y después vi que otra persona que venía atrás que sí lo ayudó. Y eso fue un choque para mí, porque digo, estoy apurado con mis necesidades, no iba a perder gran tiempo en ayudarlo a cruzar, y vi que otra persona es la que lo ayudaba. No lo ayudé, pero por lo menos aprendí que puede haber una próxima oportunidad donde sí esté más despierta. Quiere decir entonces que otro aspecto de la empatía es no desde la idea en sí, sino desde los hechos. Desde es decir, los hechos. Muchas veces nos llega cognitivamente de esa forma. Por esto, ¿no? Sí, lo que usted comentaba. Bueno, que decíamos que a mi humilde entender se acabó el tiempo de las palabras. Los hechos son los hechos, claro. Porque si no... Las palabras para relatar los hechos claro, o las experiencias, es decir, uno puede usar las palabras para transmitir la experiencia que he tenido y bueno, quizás sea útil para otro. Claro. Sí. Mire, con respecto a la empatía del entorno, iba caminando por Córdoba. Una señora iba delante mío y tiró un papel. Otra señora iba caminando detrás mío y me pasó, recogió el papel. Le dijo, señora, esto va acá. Y le mostró el tacho de basura. Le enseñó, claro, eso fue una docencia. Claro. Le tiró con la empatía por la cabeza directamente. Claro. Con el entorno. Es que en el caso, ese papel después tapa una alcantarilla. Claro, y se inunda todo el mundo. es que también tiene uno que ayudar y educar y formar a los demás para que las cosas se hagan correctamente, para el bien común también. Y también pensaba la empatía del amor. Yo tuve un hecho el mes pasado que se los comenté a ustedes cuando estaban en el programa, mandé un mensajito. Es muy raro que en la ciudad, en este caso Buenos Aires, ¿sí? Capital Federal, subiera un colectivo y que el colectivero, buen día señora,
a mí me descolocó, me dejó... No lo esperaba. Claro, no lo esperaba, pero yo me senté y sentí empatía con esa persona. Claro. Es decir, es un misterio, ya no era la idea, sino como el ejemplo, la acción. Le despertó ese sentir, ese buen sentir. Claro, empaticé con ese grado de... Estábamos en la ciudad en plena avenida, porque saludaba a todos, los que subían. Y lo hacía de una forma tan natural que a mí el corazón me puso contenta. Yo recuerdo, aludiendo a lo que se está diciendo y a lo que decía hace un rato Ricardo, una frase que dejó don Santiago: la palabra mueve, el ejemplo conduce, pero solo el dar se transforma. Cuando uno se da, realmente las otras personas se transforman. Y eso es una decisión que hay que tomar desde muy temprana en la vida. Bueno, a ver, creo que estamos en tiempo. Tiempo y forma. Así que le agradecemos. En realidad ustedes nos habían invitado a nosotros. Sí, claro. Se cobraron la entrevista ustedes. Muy bueno lo suyo. Lo quiero en mi empresa ustedes. Pero lo hermoso que empatizamos en la labor amorosa que estamos realizando. Sí. Así que gracias a ustedes. Bueno, también. gracias, Común. Hasta pronto. Esto que acabamos de escuchar es un tema popular turco, música turca. Queríamos participar también con aquel país que parece tan lejano, tan distinto del nuestro y tan distante también de las costumbres y de la música. En este caso, esta música se llama Batuma, una música tradicional turca,
e interpretada por un guitarrista, en realidad un guitarrista riojano, argentino, Ricardo Moyano. Nació en Argentina en 1961 y ha vivido y trabajado en varios países. Visita la Argentina frecuentemente, cada tanto viene, hace algunos conciertos. Es hijo del famoso escritor, también reconocido internacionalmente, Daniel Moyano. Entonces, gracias a Ricardo, y muy linda la música, y participamos también con la música turca. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos transmitiendo por Radio Flash FM 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa, el fijo 03546 420 007, o bien los celulares 3546 538 109 o 538 112. Bueno, quería agregar también que Ricardo Moyano en realidad vive en Estambul, capital de Turquía. Por eso se ha influenciado, se ha empapado de toda la música turca. Bueno, no sé si vamos a empezar con el libro o vamos a empezar con una de las historias. Podemos hacer una aclaración. Hay una oyente de San Luis que nos mandó un libro y una historia especialmente resaltada en ese libro sobre el libro es una tradición puntana, es escrito por el señor Juan W. Gess y habla de la tradición puntana relatando vidas y experiencias, biografías de distintos personajes que tuvo la provincia de San Luis. En este caso vamos a hablar de una señora que se la conoce como la Pancha Hernández, que ha tenido una importante acción en San Luis y con el ejército de los Andes, de San Martín, como granadera a caballo. Queremos destacar cómo el rol de la mujer, según las circunstancias de la vida y según sus impulsos interiores, ¿no es cierto?, pueden llevarla a realizar la labor que ella realizó junto a su esposo. Pancha Hernández es esposa del sargento Dionisio Hernández, con el que se casó apenas con 20 años de edad. Se incorporó al ejército de los Andes en 1820 y marchó con su marido a Chile y algunos meses más tarde en la expedición liberadora del Perú. Sí, es muy interesante lo que nos cuenta el libro, porque es muy difícil separar la parte, diríamos, afectiva. Yo lo interpreto, lo veo, es una cuestión mía, como una historia de amor, pero una historia de amor muy interesante y muy particular. Esta muchacha, es decir, cuando entonces era una chica de menos de 20 años, conoce, por verlo pasar, al que después va a ser su esposo, y bueno, toda su necesidad interior, todo lo que ella quiere para su vida, se le aclara en ese momento, para desconcierto y susto de su madre, porque que se enamorara de un militar, bueno, no era la única, no iba a ser ni la única, ni la primera, ni la última, pero que quisiera unirse al ejército para ir con su marido, realmente ahí se le abrió el piso a la madre, lloró, se desesperó, pero el amor es el amor y ella fue con su esposo. La Pancha Hernández, que como se decía nació en San Luis, era una moza guapa, bien formada y esbelta, grandes ojos negros y desdeñosa, con los corazones juveniles que la miraban y se acercaban hasta ella, hasta que
como se decía, se presentó el granadero Dionisio Hernández, a quien ya conocía a distancia. Dionisio Hernández, como experto criollo, ya había notado las miradas de la joven. Él se acercaba respetuosamente, daba las buenas tardes y seguía de camino. La Pancha Hernández trabajaba finas mallas que tejía con tanto afán. Yo supongo que sería para venderlas. Eso fue lo que le preguntó el granadero, y ella dijo no, secamente, pero clavando sus negros ojos en los ojos del granadero. Y aquella mirada expresiva, honda y sostenida, lo dijo todo. Desde entonces, todas las tardes libres de servicio, el granadero iba a saborear el exquisito mate cebado por la Pancha. La madre de la Pancha había comprendido todo, pero no dijo una palabra. Un día cualquiera la joven se encargaría de decirle indirectamente, lo que ya no era un secreto para nadie. ¿No es verdad, mamita, que Dionisio es un buen muchacho? Sí, hija, sí, pero es soldado y pronto debe partir su regimiento e incorporarse al ejército de los Andes. ¿Y eso qué importa?, contestó la muchacha. Yo seguiré su destino. Por Dios, hija, ¿qué dices?, responde la madre. ¿No ves que eso sería simplemente una locura? Madre mía, es mi propósito irrevocable. Así se organiza el casamiento, que lo hacen en la capilla del lugar. Para esa época, el general San Martín ultimaba en Chile los preparativos cuando le sorprendió el estallido de la conspiración realista en San Luis. En aquella semana del 8 de febrero en que los patriotas dieron el trágico grito de alarma, llamando al pueblo a las armas, la Pancha corrió a ponerse al lado de su marido y como una leona enfurecida se lanzó sobre los enemigos de la causa americana. Sofocada la temeraria intentona y restablecido el orden, volvióse a la tarea de reorganizar el ejército. El regimiento de granaderos a caballos se rehacía y aumentaba en las chacras, y a él se incorporó el voluntario Dionisio Hernández, seguido de su esposa. Se relata también el autor del libro, de los relatos biográficos, que se relata que fue una tarde donde decidieron partir el ejército que se iba a incorporar al ejército de los Andes y salía de San Luis. Allí es donde la Pancha toma la resolución de acompañar a su marido y es la gran despedida, el gran corte, la gran, digamos, distancia que se empieza a formar porque deja a su madre, deja su tierra, deja todo. Es posible pensando, quizás haya pensado que era posible que no regresara más. Era un arrojo para ir a acompañar a su marido y también para salvar a la patria, para ayudar a la patria. Un viaje largo, tenían que encontrarse con San Martín en Chile y de allí remontar hasta el Perú. A medida que se terminaban los preparativos, se acercaba el plazo para zarpar de Valparaíso con destino al Perú y aumentaba la ansiedad de ella porque ella se iba a quedar descolocada en un país extranjero. Entonces, ante eso, se le ocurre una idea, que la incorporen como un voluntario más del ejército. Se sabía hasta ese momento que San Martín no aceptaba mujeres en su ejército, pero vista la decisión, la voluntad y la valentía con que ella había encarado su requerimiento, es decir, se le concedió y fue incorporada entonces al ejército de granaderos, vistiendo el uniforme y el sable correspondiente a los mismos. Se cuenta que en la batalla de Pichincha salvó la vida de su marido, dando muerte a su contendor. Por esta hazaña loable, Lavalle le concedió el empleo de sargento de esa compañía
donde pasaba revista y recibía su sueldo. Luego participó, siempre junto a su marido, en las batallas de Torata y Moquegua en 1823. Se batió al lado de su marido como un hombre más. Hay que aclarar también que San Martín admitió a la mujer después, y fueron 4 en realidad las mujeres que admitió en su ejército. La Pancha fue una de ellas. No conocemos el nombre de las otras, pero esto muestra también la amplitud que tenía el general, el libertador, para dar lugar, dar cabida también a la mujer, acompañándose a sus maridos, y también con la proeza, con el deber de hacer toda esa proeza que tenían por delante. Después de las batallas de Junín y Ayacucho, regresaron a la patria. Fue una de las glorias de la independencia americana. Así pone el escrito. ¿Qué sucedió? Sucedió que en una de las batallas también, que no me acuerdo cuál era, Moquegua, tienen una gran pérdida. Es todos un gran ejército de realistas, empiezan empiezan a diezmarlos. Hay grandes cantidades de bajas, heridos, muertes por doquier, y a eso se agrega el hambre, la sed, el cansancio. Tienen que huir, tienen que salir de ese lugar, y encuentran que llegando al mar hay un buque que puede ser la salvación. En realidad hay dos naves que esperan para que puedan remontarse los pocos que quedaron de los granaderos, que era la Trujilla y más lejos el Bergantín Dorado, que se acercaban a socorrerlo. Pero ¿qué pasa? Eran lugares donde del mar, donde los capitanes no conocían prácticamente las costas, y a poco de andar sufren otra contrariedad, es decir, los barcos los encallan y prácticamente se pierde toda la tripulación. La mayoría fue muerto. Dice que era impericia de los pilotos de las naves, sí, que por eso fueron hacia las rocas, hacia los acantilados, y sucumbieron las naves. Muchos padecieron en el naufragio, otros llegaron a las costas y padecieron como causa de la sed y el hambre, y ellos poco a poco pudieron alcanzar, digamos, un lugar de tranquilidad y llegar a Pisco exhausto y enfermos, con el alma quebrantada por la pérdida de tantos compañeros y una batalla tan maltrecha. Es muy importante, es muy importante destacar entonces, por un lado, el hecho de que esta mujer estuviera en ese lugar, pero además de eso, la fortaleza que ella tuvo para mantenerse ella en estado tanto físico y sobre todo moral, y después ayudó a los otros soldados también a mantenerse en forma, a tratar de salvarse, a estimularlos, y realmente es una hazaña fuera de todo lugar, de toda, digamos, una situación difícilmente que nadie podía afrontar en forma, digamos, correcta, bien, y sin embargo ella lo hizo, salió adelante y ayudó a salvar a esa gente. Hay que tener presente que en esa época, cuando se libraban las batallas que San Martín dirigió en diferentes países, no existía la organización médica militar que hay ahora actualmente, e inclusive a partir del siglo pasado también. Entonces, los heridos eran asistidos con los recursos y la buena voluntad de las personas que tenían la fortuna de estar vivas y poder acompañarlos, que generalmente eran mujeres, como las famosas heroínas de Ayohuma.
La Pancha Hernández tuvo que levantar a su marido, el sargento Hernández, que estaba herido y desfalleciente, y después se acontece lo que se relató respecto al embarcarse en un buque que al final naufraga y tienen que ellos permanecer sobre la costa en los meses de calor, teniendo nada más que el agua del mar. ¿Por qué los 80 soldados que perecieron atormentados por la sed no sucumbieron? Porque el heroico Brandsen, que formaba parte del ejército de San Martín, les mandó en su auxilio varias partidas con barriles de agua, víveres y caballos. Al fin llegaron a Pisco. Pisco es en Perú, ¿verdad? Sí. Exhaustos, enfermos y con el alma quebrantada por los terribles sufrimientos de tan desgraciada campaña, en la cual todo había puesto a prueba la grandeza moral de aquellos valientes. La derrota, la persecución a muerte, el abandono de los compañeros heridos o rezagados, las grandes fatigas por el desierto, el naufragio y los horribles tormentos de la sed. Nosotros cuando comenzamos el programa hoy, hablábamos de la relación con la vida. Y en este caso es un ejemplo magnífico de lo que es la relación con la vida cuando uno deja de tener como prioridad la propia vida y se dedica, se aplica, se esfuerza por salvar la vida de otras personas. La guerra es una de esas condiciones que es al mismo tiempo desgraciada porque nadie quiere la guerra, pero también brinda un escenario para que los seres humanos demuestren públicamente la grandeza que hay en el corazón, que es en realidad la expresión de la presencia divina que todos tenemos alojados en nuestro corazón. Hacemos un pequeño intervalo también para escuchar un poco de música, en este caso algo referido justamente a la Pancha Hernández. El bravo San Martín llegó a las chacras, buscando que valientes le acompañaran y a su sueño de gloria le dieran alas. El sargento Dionisio ya se ha enrolado, se despide de todos, padres y hermanos, pero su esposa dice: yo te acompaño, en la vida y la muerte estaré a tu lado. A la huella, la Pancha Hernández, con sombra y por la patria cruzó los Andes. A la huella de los puntanos, libertad a los pueblos americanos. Juan Lavalle es el comandante de la Pancha y su amado Dionisio Hernández. En Pichincha peleando cayó el sangrante y ahí estaba su esposa para salvarle. Qué bonito uniforme viste la Pancha, jinetas de sargento, pistola y lanza, mujeres como ella de pura
nuestra raza, dieron su sangre y vida para la patria. Pancha Hernández, tu nombre dejó su huella, y en el cielo patriota brilla tu estrella. Huella, huella, huellita de los puntanos, libertad a los pueblos americanos. Acabamos de escuchar una huella que se llama La huella de la Pancha Hernández. El autor es Sergio Javier Riva y ha tenido el tino de relatar toda la historia de la Pancha a través de la música, en este caso también en ritmo de huella. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana. Estamos en Radio Flash FM 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa 03546 420 007 o los celulares 538 109 538 112. Bien, estábamos con el tema de la Pancha, la heroica Pancha. Al lado de su esposo había sufrido y triunfado hasta entonces de la adversidad, pero regresa a Lima envejecida, agotada y mortalmente enferma. Caro había pagado su amor y su lealtad al elegido de su corazón, pero sin embargo lo hizo por amor. Allí desapareció entre la masa anónima de los hijos del pueblo, para los cuales no hay ascensos, ni recompensas, ni recuerdos, ni lágrimas. Cumplió noble y abnegadamente su triste destino y nos legó el ejemplo de sus virtudes de mujer y de su patriótica exaltación. Pocas veces se han armonizado y fundido con temple tan extraordinario cualidades tan grandes: los afectos del amor y el sublime sentimiento de la patria. Esas condiciones fueron las fundadoras de lo que hoy es la República Argentina. Por cierto, que después de las guerras de San Martín hubo periodos difíciles en la historia argentina, claro que sí. Pero hoy en día, a pesar de todas las vicisitudes que nos toca pasar, estamos viviendo en un país donde los derechos humanos, la jurisprudencia, las cámaras de representantes, de diputados y senadores, es decir, toda la organización sociopolítica está trabajando junto con las entidades económicas para sacar adelante un país que tiene tan gloriosos antecedentes. Ellos dieron su vida para que nosotros hoy estemos aquí. No digo solamente nuestro grupo de Radio Flash, todos los argentinos que estamos vivos en este hermoso y grandioso país. Cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos presionados por las circunstancias del momento, recordemos que nuestros padres en la historia sufrieron mucho más que nosotros y sin embargo tuvieron la conducta abnegada, patriótica y yo diría hasta amorosa por el futuro que ellos no podían ver, pero que añoraban que fuera lo más grande posible para un país con tantas posibilidades. Con respecto al autor del libro, porque hemos sacado todos estos relatos de un libro que se llama La tradición puntana, del profesor Juan Wenceslao Gess. Este señor, el profesor Juan Wenceslao Gess, ha sido llamado el hijo dilecto de San Luis. Nació en 1865, el 28 de septiembre, y falleció el 17 de mayo de 1932.
Fue educador, periodista, historiador, geógrafo y sobre todo un intelectual y un hombre de la cultura. Junto con Germán Abbe Yallemant, son los dos intelectuales más importantes que dio la provincia de San Luis a fines del siglo XIX. Y con respecto a este libro, La tradición puntana, son bastante conocidas las anteriores interesantes contribuciones que a la historia popular de San Luis y sus hombres ha consagrado el autor de este libro, que contiene biografías de puntanos eminentes y varios capítulos sobre asuntos relacionados con la historia de la provincia. Y es así como se escribe la historia, y nosotros hoy gozamos de una libertad que suponemos que tenemos por todo derecho, y que nunca nos preguntamos, o difícilmente nos preguntamos, salvo en ocasiones como esta, ¿qué ocurrió para que nosotros hoy pudiéramos gozar de todo esto que nos parece tan normal y tan natural, y que desde luego seguimos trabajando para que eso se mantenga? Recordando un poco lo que se decía al comienzo también del programa sobre la caída del muro de Berlín, fueron las manos de la gente los que lo tiraron abajo. Cuenta la historia que, dados los problemas que tenían en la ciudad de que se iban la gente hacia el lado occidental, deciden levantar ese muro en una noche. No sé si realmente habrá sido así, pero realmente fue muy rápido, para sorpresa de todos. Pero también fue en un día que la gente del pueblo lo tiró abajo, mucho tiempo después. Pasaron muchas cosas, hubo mucha sangre, mucho dolor, mucha gente que pudo escapar y muchos otros que no pudieron y dejaron su vida, o fueron heridos, o fueron metidos presos. Pero siempre, 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 esto nosotros sabemos que se lo debemos a otros, a nuestros mayores, a los que estuvieron antes, a aquellos que no conocemos, y cuántos más habrá en el día de hoy personas anónimas que trabajan por el bien de todos para que podamos seguir adelante en este esfuerzo por un mundo mejor. Queremos agradecer también unos mensajes que nos están mandando, felicitándonos y resaltando esta historia de la Pancha. Queremos agradecer también quien nos mandó estos artículos, que es una señora Hilda, maestra, y que se dedica también a todo con amor a la educación en San Luis. Bueno, estamos... Gracias, Cristina, por su mensaje, y también a todos los que se han comunicado con nosotros, entre otros también Ricardo y Rodolfo de Buenos Aires. Bueno, amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo. El productor de este programa es Mario Solís. Y en los controles, nuestro amigo Roberto Pato Molina, fiel y firme en su tarea y siempre bien dispuesto. Hemos estado aquí con ustedes, José, Félix, Manuel y Juan Carlos, y esperamos encontrarlos el próximo domingo con nuevos temas y nuevos intereses. Que tengan muy feliz semana.